Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Daniel se propuso no contaminarse. Siendo solo un joven de veintitantos años, a Daniel le tocó vivir en el pueblo de Judá en un tiempo en el que su nación se encontraba sumida en una profunda rebeldía contra Dios. El pecado y la idolatría más abominable caracterizaba la conducta de los judíos coetáneos de Daniel cuando los babilonios llegaron por primera vez a asediar Jerusalén en días del rey Joacín, en el año 605 a.C. Los caldeos destrozaron gran parte de la ciudad, se llevaron los tesoros de la casa de Jehová, mataron a muchos de sus habitantes y se llevaron cautivos a otros tantos, atados con cadenas a Babilonia, entre ellos al propio rey y a Daniel y a sus amigos. ¿Cómo sería el ambiente moral que se encontrarían los judíos en la gran ciudad caldea que sería futura cárcel para ellos? En muchas cosas, Babilonia era diferente a Judá. Era muy rica, suntuosa y populosa, tanto que es considerada por los historiadores una de las 7 maravillas perdidas de la antigüedad. Pero, en otras cosas, Babilonia era muy semejante a Judá. Estaba llena de idolatría, de costumbres inmundas y de injusticias sociales. Así pues, con el cautiverio, Daniel pasó de un mundo contaminado a otro mayor aún. Su libro comienza hablando sobre cómo Daniel pasó de la corte de Judá a la corte del rey de Babilonia. Daniel vivía en Judá en un mundo propio corrompido y contaminante por la infiel actitud de la religión oficial, de sus profetas y de sus príncipes. Jerusalén, en tiempos de Joacín, se había convertido en habitación de demonios y de pecado. El pecado era practicado impunemente en Judá por todos los estamentos sociales. En segundo de Crónicas 36, 5 y 14 se dice: Joacín hizo lo malo. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. La situación de Judá era muy semejante a la situación actual del mundo y de nuestra propia España. Vivimos en un mundo contaminado por el pecado, en un mundo de idolatría, en un mundo de costumbres que tienen su origen en la concupiscencia humana, en el pecado. Se ha blanqueado el mal y se condena como antiguo, como injusto incluso el bien. Hay cosas en las que creemos los creyentes que no podemos hablar fácilmente a la sociedad porque nos mirarían con malos ojos. Por ejemplo, la Biblia dice
Dios dice que la homosexualidad es pecado. En el mundo se dice no solo que no es pecado, sino que es algo bueno, algo justo, algo correcto, que tiene que ver con los derechos humanos. Por tanto, lo que dice la Biblia, lo que cree todo hijo de Dios, pues es muy distinto a lo que cree el mundo. Entonces, y ahora, el pecado se había convertido en la norma en Judá, por parte de todos, de sacerdotes, del pueblo, de los falsos profetas, de los príncipes, por parte de todos, desde el mayor al menor. Dios enviaba a este mundo contaminado su palabra, como también hoy la palabra de Dios está presente en el mundo. Y los judíos se burlaban de ella, como también hoy muchos se burlan de la palabra de Dios. Segundo de Crónicas 36, 15 a 16. Y Jehová envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Esto que sucedió hace muchísimos años, también sucede hoy. También. Los judíos llegaron a perseguir a los profetas verdaderos, como hoy sucede. El falso cristianismo persigue al verdadero cristianismo. El falso cristianismo es liberal, no cree en todo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, interpreta de una manera muy particular lo que dice la Biblia, en concordancia con lo que enseña el mundo, para no tener problemas con el mundo, para poder agradar al mundo. Hay un sector del cristianismo que ha incorporado al mundo en sus creencias, en sus enseñanzas, en sus prácticas. Y todos aquellos que hablen lo que está escrito en la Biblia y lo transmitan tal y como está escrito y digan creerlo, son tenidos por obsoletos, por antiguos, por caducos. Yo he experimentado en mi propia carne el rechazo dentro del cristianismo de personas que se creen más sabios que Dios, que se creen que lo saben todo en asuntos de moral, en asuntos de ética, en asuntos diversos. Los judíos del tiempo de Jeremías le persiguieron, como hicieron después en tiempos del profeta Daniel o en tiempos del profeta Ezequiel, como habían hecho antes en tiempos del profeta Isaías, Miqueas, etc. Los profetas verdaderos siempre han sido
perseguidos, rechazados. En Jeremías 36:32 se nos dice que tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Barut y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Las palabras de Jeremías habían sido quemadas y ahora de nuevo las ponía por escrito. Otra vez. Dios se lo ordenó. Vuelve a escribirlo. Vuelve a ponerlo por escrito. Por tanto, el mundo del profeta Daniel, que también fue el mundo del profeta Jeremías, fueron contemporáneos, y también del profeta Ezequiel. Este mundo fue un mundo de corrupción en Judá. Y en el caso de Daniel, fue llevado cautivo a Babilonia, a otro mundo, como castigo al mundo de pecado que era Judá. En el año 605 a.C. se produjo el primer asedio babilónico a Jerusalén. Dios castigó el pecado de Judá con la crueldad de una nación impía y malvada, con Babilonia. Segundo de Crónicas 36:5 al 6 y 16. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. En medio de esta situación de castigo divino sobre Judá por su pecado, Daniel fue uno de los pocos creyentes fieles, parte de ese remanente escogido por gracia por Dios, que siempre existe. Daniel fue uno de los pocos creyentes fieles que salvó su vida y fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel 1:1 al 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Por tanto, Daniel fue testigo y víctima de esta situación, de un mundo de pecado. Fue llevado a otro mundo de pecado. De un mundo corrompido, contaminante, fue llevado a otro mundo corrompido y contaminante. Esto le sucedió a Daniel. Y Daniel debía saber qué hacer. Como antes en Judá, no se nos dice en la Biblia, pero intuimos por la actitud de Daniel en Babilonia, que esa era su actitud general, la de evitar contaminarse. Daniel debía saber qué hacer en ese mundo ajeno de Dios, en ese mundo lleno de idolatría, de pecado, de maldad. Como cualquier creyente,
en cualquier momento debe saber. Hoy en día también hay creyentes que nunca han sabido qué hacer. Viven en un mundo de pecado, pero nunca han sabido qué hacer. Los seres humanos suelen tener actitudes pendulantes que pasan de un extremo al otro. Unos lo ven todo malo, todo lo que hay en el mundo es malo, se separan del mundo, se meten en un monasterio, en 4 paredes, se aíslan del mundo y creen que con eso hacen la voluntad de Dios, ignorando que hay una parte del pecado y del mundo que está dentro del propio hombre, del propio corazón del hombre. Jesús lo dijo, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, las blasfemias del corazón del hombre. Por tanto, quienes interpretan que la forma de afrontar la presencia en el mundo es meterse en un monasterio, lo que hacen es convivir con su propio pecado y con el de otros de una manera más íntima. No se arregla la actitud del creyente para con el mundo aislándose de él. Este sería un extremo, el de algunos. Meterse en un monasterio. Hay algunos que incluso hay unos monjes y monjas que no tienen contacto ninguno con el exterior. Aquí en Canarias, en la ciudad de La Laguna, hay unas monjas que se llaman clarisas que no se relacionan para nada con la sociedad. Viven encerradas en 4 paredes. Pero repito, esto no soluciona el problema, porque el pecado está dentro del corazón humano. Y tampoco se arregla conviviendo sin saber que en el mundo hay pecado, hay maldad, hay contaminación, ignorando todo eso y participando de todo eso. Tampoco se arregla. Por tanto, no se arregla cayendo en los extremos del aislamiento o de la comunión sin límite con el mundo. Ni lo uno es bueno, ni lo otro es bueno. El creyente debe saber qué hacer, y eso se lo dice Dios. Daniel sabía lo que debía hacer. Él debía vivir en el mundo, venía del mundo de Judá y ahora debía vivir en el mundo de Babilonia y debía saber qué hacer en todo momento. El propio profeta Jeremías le había dicho al pueblo de Judá y también a Daniel lo que tenían que hacer en el cautiverio. Jeremías 29, 4 al 7. Así ha dicho Jehová a todos los de la cautividad que hice transportar a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos. Y multiplicaos ahí, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, porque
en su paz tendréis vosotros paz. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo a los judíos sobre qué tenían que hacer en Babilonia. En el mundo del cautiverio babilónico, Daniel, como el resto de judíos, debía saber, como creyente, qué le estaba permitido por Dios y qué no, qué estaba bien hacer y qué no. El creyente debe saber qué puede hacer en medio del mundo en el que vive. Por ejemplo, Daniel entendía y sabía que podía ir al palacio de Nabucodonosor. Cuando se le ofreció ir al palacio, él aceptó. Él aceptó. Daniel 1:3 al 4. Y dijo el rey al jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, idóneos para estar en el palacio del rey. Y Daniel aceptó. Por tanto, aquí hay un principio. En un mundo de pecado, como era Babilonia, pero también lo era Judá, no olvidéis, no podemos dejar de tener relación con aquellos que no son creyentes. Este ha sido siempre uno de los errores de los que han caído en el monacato, en el meterse en conventos y este tipo de cosas. No podemos dejar de tener relación con los que no son creyentes. Es más, el Señor nos manda a ir a ellos. Id por todo el mundo, dijo Jesús, y predicad el Evangelio. Id y predicad el Evangelio. Y el propio Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Un creyente debe, por tanto, ir al palacio de Nabucodonosor. Debe tener esa relación con aquellos que no conocen a Dios, que le permita ser luz y sal para ellos. Debe tener una relación de influencia, de testimonio para con el mundo. Y esto fue lo que hizo Daniel en primer lugar. En segundo lugar, Daniel sabía que podía ir a la Universidad de Babilonia. Estamos hablando en un sentido metafórico. A la cuna del conocimiento, de las ciencias, de las letras, de las artes de Babilonia. Él podía ir a la Universidad de Babilonia. Dice Daniel 1:3 al 4 que el rey había dicho que trajesen a palacio muchachos enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Los creyentes pueden y deben estudiar los conocimientos
diversos que el mundo transmite en la escuela, en los institutos y posteriormente en la universidad. Todos los conocimientos que vienen del mundo no son malos. Hay todo un movimiento cristiano que rechaza esto, que educan a sus hijos en sus casas, que no los llevan a los colegios, que no los llevan a los institutos ni a la universidad. Para ellos todo es malo. Daniel, en su sabiduría y discernimiento, no solo fue a palacio, sino que fue para aprender la lengua de los caldeos, la sabiduría y la ciencia de los caldeos. No todo el conocimiento del mundo es malo. Las matemáticas no son malas. El estudio de las lenguas no es algo malo, de los idiomas. La geografía, la medicina, la contabilidad, la electrónica, la física, la química y otras cosas semejantes. Nada de eso es malo. Nada de eso es malo. El mundo del que habla Dios en su palabra no es el conocimiento científico y objetivo de las cosas terrenas. Eso no es el mundo. El mundo es el mal. El mundo es el mal esquematizado. El mundo es el mal establecido en dogmas, en pensamientos, en ideas, en valores, en conductas. Eso es el mundo. El mal blanqueado, el mal y el pecado blanqueado y transmitido como valores, como grandes valores, como los mejores valores. Eso es el mundo. Pero no las matemáticas, no la lengua, no los idiomas, no la geografía ni la medicina, no la gramática, no la electrónica, no la mecánica. Esas cosas no es el mundo. Y los creyentes deben aprender esas cosas. Por tanto, Daniel fue al palacio del rey, no evitó tener relación con los babilonios. Daniel se dispuso a aprender los conocimientos científicos de los babilonios. También Daniel sabía que podía ser alimentado y cuidado por el rey para ocupar destinos futuros de responsabilidad civil y social. No es pecado recibir un salario de una empresa privada o del gobierno, trabajando como médico, como enfermera, como administrativo. No es pecado recibir un salario. En aquella época, pues el salario era la comida. Le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante
del rey. Daniel no rechazó comer del rey, el sustento del rey, el sustento del gobierno, por su trabajo, por sus estudios, por su preparación. El obrero es digno de su salario. Él no rechazó esto. Por tanto, los creyentes pueden vivir junto a los paganos, pueden estudiar la ciencia y el conocimiento de aquellos que no conocen a Dios, pueden recibir salario o sustento de ellos. Todo esto lo entendió Daniel y lo aceptó. También incluso Daniel aceptó con una actitud tolerante el que se le cambiase su nombre hebreo por un nombre caldeo. A Daniel le cambiaron el nombre y a sus amigos, como sabéis, como dice el propio libro de Daniel. Y esto que Daniel aceptó nos muestra que en algunas cosas el creyente debe ser tolerante en medio de un mundo totalmente distinto, totalmente contrario a Dios. Un creyente no puede pretender que los incrédulos se comporten como creyentes. Un creyente no puede ser invitado a comer y pretender que los incrédulos den las gracias por la comida, ni forzarles a que den las gracias por la comida. Muchos creyentes nos dan gracias por la comida. ¿Cómo lo van a hacer los incrédulos? No puede pretenderlo. No puede pretender que los incrédulos hablen con educación, que hablen de una forma limpia, sana, sin truhanerías, sin palabras obscenas. Un creyente no puede pretender esto. No puede pretender. Un creyente no puede pretender que los cuervos canten como ruiseñores. Hay creyentes que pretenden esto. Cuando se relacionan con aquellos que no son cristianos, los critican. Porque siendo cuervos, no cantan como ruiseñores. Un cuervo no puede cantar como un ruiseñor. Es algo elemental. Pero hay cristianos que no entienden esto. No entienden. Y se quejan. Y lo critican. E incluso fuerzan a aquellos que no son cristianos a tener comportamientos que no se pueden tener sin fe, sin amor a Dios, sin obediencia. Por tanto, el creyente debe aceptar que al vivir en el mundo, pues hay actitudes y conductas impropias para un creyente, pero normales para la gente del mundo. Normales. Y el creyente debe ser tolerante con esas cosas. Daniel lo fue cuando aceptó que le cambiaran
el nombre hebreo por un nombre babilónico. Y lógicamente en esto hay un límite. Y es mientras no se conviva con el pecado, obviamente. Una cosa es que el incrédulo hable mal, diga tacos, por ejemplo. Y otra cosa es que el creyente los diga, él. Ese es el problema. Hay creyentes que dicen tacos. Hay creyentes que dicen las bromas del mundo. Hay creyentes que muchas cosas se comportan como la gente del mundo. Hay creyentes que, debiendo ser ruiseñores, graznan como cuervos. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. No que los cuervos no canten como ruiseñores. Eso es normal. El problema es que los ruiseñores graznen como cuervos. Por tanto, el creyente debe convivir con las personas del mundo, debe aprender todo aquel conocimiento científico, objetivo, debe permitir que se le pague un salario, si trabaja para una empresa privada o para una empresa pública. Todo eso está bien. Debe tolerar, pues, esas formas y maneras que el mundo tiene de hacer ciertas cosas, siempre y cuando el creyente no participe de ellas y no se ría de las gracias del mundo. Si un incrédulo blasfema o dice tacos, un creyente debe separarse y mostrar de alguna manera su desagrado, sabiendo por otro lado que esas personas no saben otra cosa. Así pues, el creyente debe de convivir con el mundo y las personas del mundo sin compartir sus creencias y sus valores. Sin compartirlas. Tolerarlas. Si un creyente apóstata lleva un crucifijo, que no es lo mismo que una cruz, no olviden. La cruz vacía es un símbolo del cristianismo. La cruz vacía, símbolo de la resurrección. Los cristianos primitivos usaban cruces vacías. La cruz llena, el crucifijo, es un símbolo de superstición y de creencia errónea en la idolatría. Pero un creyente no puede escandalizarse porque alguien a su alrededor pues lleve un crucifijo o lleve una imagen de la Virgen de Candelaria o de cualquier otra virgen o una estampita de santos. No puede. Hay creyentes que cuando van a un hospital en el que hay 2 camas en la habitación, si el que está al lado tiene unas estampitas de santos o de vírgenes, casi les obligan a quitarlas, mostrando una actitud fanática y supersticiosa la de ellos, porque los ídolos no son nada. No tienen poder para hacer bien ni mal. Y es normal que esa gente crea en esas cosas y haga esas cosas. Lo que tiene que hacer el creyente es no tenerlas en su parte, sobre su cama. Eso sí, un creyente puede decir, bueno, yo en mi espacio no quiero esto.
no quiero esto. Y si alguien le pregunta, tiene oportunidad para dar testimonio. Pero no puede obligar al que está al lado a hacer cosas que son propias de creyentes. Por tanto, Daniel fue un hombre que sabía lo que tenía que hacer y en lo que sí tenía que ser tolerante. Cuando le cambiaron el nombre, él lo toleró, porque entendía que en aquel mundo pagano en el que se encontraba, pues lo normal era aquello. Esto a él no le afectaba, ni espiritual, ni moralmente, ni en su relación con Dios, y por tanto no, no tuvo objeción en permitir aquello. Por tanto, un creyente sabe en qué puede participar y qué puede tolerar. Esto fue lo primero que vemos en Daniel. En qué puede participar abiertamente y qué puede tolerar. Pero Daniel se propuso no contaminarse con lo malo y negativo de Babilonia. Así como en algunas cosas aceptó y en otras toleró, en otras tuvo una actitud de firmeza, de firmeza. Daniel tenía discernimiento espiritual sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Por ejemplo, comer la comida del rey no era algo inocuo, porque era ir en contra de la ley de Dios. La ley de Dios prohibía comer ciertos alimentos. Eran leyes higiénicas. En aquella época había mucha contaminación entre los animales. Había muchas enfermedades, muchas plagas entre los animales. Y Dios había prohibido a su pueblo comer ciertos animales como parte de la ley higiénica. O sea, la ley higiénica, pues, pretendía salvar al pueblo de contagios, de enfermedades. Por ejemplo, si hacían caca, tenían que hacer un hoyo y enterrarla. Eso era una ley higiénica. Si había alguien que tenía una enfermedad de la piel, pues tenía que ser aislado hasta que mejorase y después volver a la comunidad. Tenía que haber, por tanto, un periodo de separación, de confinamiento. Eso es bíblico. El protegerse de la enfermedad. Y por tanto Dios había dado una ley sobre los alimentos para proteger a su pueblo de enfermedades, que también tenía un contenido simbólico y espiritual, aquella ley, para hablar de que hay cosas que Dios debe de limpiar, debe purificar para que los creyentes tomen de ellas. Y en el caso de los babilonios, los alimentos cárnicos, los animales, eran ofrecidos en culto, en sacrificio a los ídolos y dioses babilonios. Antes de comerlos, los matarifes de los animales eran los mismos sacerdotes de los ídolos. De una forma gratuita para ellos, ellos mataban a los animales. La gente traía a los animales a los sacerdotes que hacían de matarife y entonces ofrecían esos animales a sus dioses y después le entregaban la carne, se quedaban una parte por el trabajo y entregaban una parte a aquellos que traían los animales. Por tanto, aquellos animales eran ofrecidos a los ídolos. Eran animales ofrecidos a los ídolos.
Y todo esto lo sabía Daniel. Sabía que en aquella comida había cosas prohibidas por Dios, aquellos alimentos, habían cosas prohibidas por Dios, y sabía también que aquellos alimentos eran ofrecidos a los ídolos. Y él propuso no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Él propuso esto. Y esto nos enseña, eh, dentro de estos principios que estamos buscando, de qué debe de hacer un creyente en su relación con el mundo, que hay cosas que podemos hacer, de las que podemos participar, hay cosas que tenemos que tolerar y hay cosas que tenemos que renunciar absolutamente a ellas. Tenemos que abstenernos totalmente de ellas, como hizo Daniel. Daniel 1:8 al 9 pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Por tanto, Daniel tenía claro que aquello no. Otras cosas sí, pero aquello no. Y esto es lo que tiene que saber un creyente espiritual y maduro, que no es no al mundo, a todo lo que está en el mundo, incluyendo a las personas, sean familias o no, y quedar como fanáticos, como sectas, como extremistas. Daniel no hizo eso. Daniel tuvo relación con los babilonios, estudió con los babilonios, toleró ciertas cosas de los babilonios, pero en aquello que él consideraba pecado, él claramente dijo no. Esto es lo que debe hacer un creyente. Si alguien está contando un chiste blasfemo, un creyente no debe verlo, ni oírlo, y menos reírse de aquello. Si un creyente está viendo una película y hay un momento en que hay escenas que son impropias para que un creyente las vea, de violencia, de maldad, de sexo, un creyente debe decir no, no. Se puede ver una película y uno mismo cortar aquello que no considera justo ni correcto delante de Dios. No tiene que venir nadie a censurarnos. Uno mismo debe censurarse así. Uno mismo. Lo que está mal es que un creyente se lo trague todo. 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 Y esto que digo de una película como ejemplo, pues lo digo del mundo en general. Lo digo del mundo en general. Como si de una película se tratara, a veces tenemos que comenzar a verla y en un momento dado cortar y dejar de verla totalmente o eliminar una escena, darle adelante y no verla porque el resto puede ser aprovechable. La idea es tener un criterio de sabiduría, de discernimiento, para saber qué está bien y podemos participar de ello, qué puede ser tolerable y qué es absolutamente condenable. Esto es lo que un creyente debe saber. Daniel pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. A contaminarse. Lo que Daniel pedía era peligroso para él. Es peligroso para un creyente. En un mundo que considera normal el pecado, que ha blanqueado muchas conductas pecaminosas,
pues es peligroso para un creyente el decir no a muchas cosas, porque será considerado raro, raro. Y hay creyentes que no quieren ser considerados raros. Y como no quieren ser considerados raros, participan del pecado, del mal del mundo. Pero es que algunos creyentes no se han enterado, que los creyentes somos raros. Si tú eres creyente de verdad, eres raro, eres raro. Para un mundo de pecado generalizado, de costumbres mundanas, inmundas, de habla corrompido, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios y seguir la verdad y la justicia y la bondad, es raro. Y esto tú tienes que entenderlo y asumirlo y apreciarlo y quererlo. Lo que tú no puedes ir con un complejo por la vida de que si no haces lo que hacen los demás, te van a considerar raro y por tanto mejor lo hago. ¿No? Un creyente tiene que hacer lo correcto, siempre. A veces puede compartir, a veces tiene que tolerar y otras veces tiene que decir no. Hasta aquí no, esto no. ¿Que te consideran raro? Pues nada, que me consideren raro. Es que lo soy, es que lo soy. Para el mundo soy raro, lógicamente. Si el mundo está lleno de cuervos, si la mayoría de la gente del mundo son cuervos, los 4 jilgueros, los 4 ruiseñores, 4 canarios, 4 pájaros de buen canto, son raros. Lo poco es raro, lo mucho es normal y lo poco es raro. A un creyente no le asusta que le consideren raro. No le asusta. No le asusta en ninguna manera. Y no por ello, porque le consideren raro, hace lo que hace el mundo. En ninguna manera. Lo que Daniel pedía era peligroso para él. Le colocaba en una situación crítica. Crítica. No solamente a él, sino también al propio jefe de los eunucos, si lo permitía. Dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Daniel 1:10, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pero luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Por tanto, ser fiel a Dios a veces puede resultar peligroso, complicado. No solo ser considerado raro, sino tener algún tipo de perjuicio. Pero la fe vence los obstáculos del mundo cuando se confía en el Señor. Lo poco con Dios es mejor que lo mucho sin Él. Ser fiel a Dios implica renunciar en muchos momentos a muchas cosas. Daniel 1:11 al 14. Entonces dijo Daniel al jefe del eunuco, te ruego que hagas la prueba con tus siervos y nos den legumbres y agua. Compara luego nuestros rostros con los de los muchachos que comen de la comida del rey y haz después según veas. Consintió y probó con ellos 10 días. La virtud
de Daniel no estaba en el tipo de comida que eligió. Algunos aprovechan este texto para fomentar la comida vegetariana y condenar al que come de todo. No, el texto no está hablando de nada de eso, de nada de eso. La virtud de Daniel no estaba en comer legumbres y no carne. Ya hemos visto que aquella carne estaba ofrecida a los ídolos y también había mucha carne que no estaba permitida por Dios su consumo. La virtud de Daniel estaba en la fe, en la palabra de Dios, en la fe en Dios, en agradar a Dios, en buscar estar a bien con Dios. Esto es lo que hace que un creyente en un mundo contaminado y contaminante se abstenga de participar en muchas cosas. La fe. Daniel 1:15 al 16, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la comida de ellos y les daba legumbres. Dios multiplica y prospera a sus hijos fieles en la dificultad o en la escasez. Con Dios siempre estaremos mejor. Con Dios siempre seremos mayoría. Con Dios siempre. Todo nos irá mejor. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El testimonio público de la verdadera y valiente fe ante los incrédulos se produce con la vida. No siempre los creyentes podemos explicitar las cosas que creemos o que hacemos ante el mundo. No siempre tenemos la oportunidad de explicar las cosas. A veces solo podemos vivir lo que creemos, vivirlo, obedecerlo, sin esperar el apoyo y la comprensión del mundo. La mayor parte de las veces solo podemos vivir la fe. Pero esto es suficiente. Daniel 1:18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y la vida de fe y de santidad trae la protección y prosperidad de Dios, la prosperidad celestial, que es la mayor evidencia de la presencia de Dios en un creyente. Otro ejemplo fue el de José, ¿recordáis? Cuando estuvo en casa de Potifar, Dios le bendijo y le prosperó en todo lo que hacía. Cuando pasó a la cárcel, le bendijo y le prosperó en todo lo que hacía. Y cuando estuvo con Faraón, Dios le bendijo y le prosperó en todo lo que hacía. Un creyente fiel, que sabe que debe estar en el mundo, sin ser del mundo, que debe estar para poder ser sal y luz, sin contaminarse del mundo, que debe de estar y tolerar en algunos momentos, pero nunca participar de aquello que es claramente contrario a la voluntad de Dios. Y el rey, Daniel 1:19, habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Dios bendijo a Daniel
y a sus amigos, porque su fe, su testimonio de fe a través de su vida, habló más alto y más claro de lo que ellos eran. A veces no tenemos otra forma, otra oportunidad de hablar con el mundo, sino con la vida. Pero la vida, no lo olvidéis, habla más alto y más claro que las propias palabras. Daniel 1:20 al 21. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Estimados hermanos y amigos, hemos visto que Daniel se propuso no contaminarse. Hemos visto cómo Daniel pasó de la corte de Judá a la corte del rey de Babilonia. Daniel vivía en un mundo propio contaminado por la infiel religión oficial de Jerusalén, que se había convertido en habitación de demonios y de pecado. Como castigo a ese mundo de pecado, en el año 600 a.C. se produjo el primer asedio babilónico al pueblo de Judá. Daniel fue llevado a otro mundo ajeno, aún más contaminado que aquel del que procedía. En el cautiverio, Daniel debía saber qué hacer, qué estaba bien y qué no delante de Dios. Y Daniel se propuso no contaminarse con lo malo y lo negativo de Babilonia. Daniel tenía discernimiento espiritual, sabía que podía hacer ciertas cosas y las hizo. Sabía que podía ir a palacio, que podía estudiar, que podía comer del rey ciertas cosas, pero también sabía que no podía tener comunión ni compañerismo con el mal, con la idolatría. Fue a través de su fe que venció los obstáculos confiando en el Señor. Fue a través de la fe en que Dios le bendijo y le prosperó. Y llegó a ser mejor y más sabio que el resto de personas que se encontraban en su misma situación. En el testimonio público de la fe ante los incrédulos, no siempre podemos explicar las cosas que creemos y hacemos, pero siempre podemos hablar a través de nuestras vidas. En Levítico 18:30 se dice: guardad mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esto fue lo que hizo Daniel. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te suplico que nos ayudes a entenderla y a vivirla. A ser como Daniel. A entender que tú no quieres que salgamos del mundo, que tú oraste al Padre y le dijiste: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ayúdanos, Señor, a estar en el mundo, a estar en medio de Babilonia, sabiendo qué hacer en cada momento, como Daniel. En qué podemos participar, en qué podemos tolerar y en qué podemos distanciarnos y alejarnos absolutamente. Ayúdanos, Señor.
tener la sabiduría para saber hacer, la sabiduría para saber tener fe y una vida de testimonio. Gracias, Señor, por tu palabra. Te suplico, oh Padre, que sigas bendiciendo a los enfermos, que tengas misericordia de todos los que esperan resultados, de todos los que están en tratamientos, en recuperaciones, en cuidados. Bendice a todos tus hijos, Señor. Ten misericordia. Guárdanos del mal y del maligno. Y protégenos de otras cosas. Y provee, Señor, otras cosas para todos los que somos tu pueblo, tus hijos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.